sin poder ingresar. Gracias a Dios ya ingresamos. Muy buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar las clases. Buenos días. Voy a compartir con ustedes mi pantalla para que podamos iniciar las evaluaciones. A ver. Buenos días, Ariana. Buenos días, Alexander. ¿Cómo vais? ¿Vais bien? ¿Cómo hemos estado? Ya estamos 3 semanas. Muy bien. Listo. Vamos entonces ¿no? A ver, un momentito. Damaris, buenas. Pero vamos a iniciar. Escritorio. Vale. San Marcos. Semana 3. Listo. Bien, mis queridos alumnos, entonces voy a compartir con vosotros la pantalla para poder iniciar. ¿Sí? Ahora comparto. Bien, un momentito por favor que está abriéndose el archivo de la presentación de hoy. Ya estamos, ya. Bien. Vamos a iniciar. A ver, un momentito por favor. A ver. Ta-ta-tan. Buenos días, chicos. Ya estamos 3 semanas, casi un mes juntos. Estáis acá. Vamos a dejar que cargue la página. Bien. Y ahora sí. Bien, chicos, quiero que me informen si es que se puede ver. ¿Se puede ver? ¿Se me escucha bien? ¿No? Sí, profesora. Muy bien, genial. Entonces, vamos a iniciar nuestras evaluaciones desde ahora. Vamos a la semana número 3 de habilidad verbal del curso del taller, ¿no? Porque es un taller básicamente de habilidad verbal, donde vamos a trabajar la jerarquía textual, el resumen. La semana pasada, como ustedes saben, hemos trabajado la jerarquía textual 1, en la cual, mis queridos alumnos, hemos visto, ¿sí? Hemos trabajado la diferencia entre el tema y la idea principal, en el cual veíamos que el tema, ¿sí?, es una frase nominal y la idea principal, ¿cómo se redactaba? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se redactaba la idea? En forma de oración. Muy bien, excelente. En forma de oración. La diferencia entre una frase nominal y una oración es la presencia del verbo, el sentido completo del enunciado. Ahora, vamos a la parte jerárquica también, pero la parte 2. En la parte 2 tenemos, primero era el tema, ¿no? ¿Vale? El tema, luego la idea principal, y después de la idea principal, con estos conocimientos, con esta información, nosotros decantamos en el resumen. ¿Qué cosa es el resumen? ¿O cómo, o qué expresa el resumen? El resumen es la síntesis de un texto. Ustedes están observando aquí un texto grande y luego lo vamos a resumir. Quiere decir que el contenido va a reducirse, pero sin que se desvirtúe el valor semántico, el valor del significado. El resumen del texto es la formulación de la idea principal
más el compendio breve de ideas que apoyen la manera, ¿no?, de manera fundamental. Se caracteriza por ser esencial y breve. El resumen no es un comentario, porque un comentario es lo que yo digo. O sea, un comentario es cuando la persona dice, ah, mira, yo comento esto y bla, y bla, y bla. No es un comentario, porque aquí el punto de vista no viene de la persona, viene del autor. Nosotros, cuando resumimos, utilizamos nuestras propias palabras para resumir, para sintetizar, sin cambiar la idea del autor, ¿vale? Entonces, el resumen se halla en el nivel textual. Acá está el nivel textual. Es de naturaleza interna. ¿Qué quiere decir interna? Que solamente compete al texto, ¿sí? Que vamos a ver el texto. Estrategias para realizar un resumen. En primer lugar, mis queridos alumnos, hay que leer todo el texto. En primer lugar, leemos todo el texto. Luego, después de leer todo el texto, separamos los elementos de interés. Por lo menos una vez, ¿no? Tenemos que leerlo y luego la segunda vez que leemos, sacamos las palabras claves. ¿Qué cosas son las palabras claves? Las palabras que son las más importantes, que son sustantivos, adjetivos, ¿correcto? En este caso, por ejemplo, si decimos y analizamos este texto, lo analizamos, si en algo coinciden los científicos, los filósofos y la mayoría de personas, es que uno de los temas de estudio más complejos que existen en el universo, si no el más complicado, es el ser humano. Entonces, de toda esta oración, el ser humano es un concepto importante. Abordar el estudio de nosotros mismos no ha resultado una tarea fácil. He aquí la fascinante, punto, lo fascinante. La psicología es muy joven como ciencia, pues data como tal apenas del fines del siglo XIX. Su objeto fundamental de estudio es la mente. Estas son palabras claves, ¿vale? Es decir, la conducta del ser humano como un todo. Eso significa que la psicología aborda un estudio del hombre desde el punto de vista de su comportamiento, de sus procesos mentales, de sus sentimientos, valores y actitudes. Muy bien, estas son las palabras clave. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es leer. Primero leemos, sí, profesora, leemos. Segundo, analizamos el texto y luego sacamos las palabras clave, palabras que son importantes en esta estructura textual. Luego, ¿qué hacemos, profesora? Bueno, después de lograrlo, ¿correcto? Podemos hacer el subrayado, ¿no? Después de ello, subrayamos. Después de las palabras claves, profesora, ¿qué hacemos? Subrayamos. ¿Qué es lo más importante? Bueno, lo más importante, las palabras clave, luego esta parte también me parece interesante, esta otra de aquí. Perfecto. Dice acá, realice el subrayado de las ideas principales sobre la base de las palabras clave. Entonces, recuerda, mi querido alumno, que lo que va a mandar el subrayado son las palabras clave. Tú, revisando o detectando las palabras claves, ya puedes ampliarlo las ideas principales, ¿vale? Listo. 4. Dice acá. Redacta un texto breve utilizando ideas subrayadas. Miren, entonces, la primera parte era leerlo, ¿no? Profesora, ya lo leí. Segundo, palabras clave. Tercero, allá. Esas palabras claves me tienen que llevar al subrayado del elemento más importante. Ya lo subrayé, profesora. Muy bien. Ya lo subrayamos. Y después de que lo subrayamos, ¿qué hacemos? Esto se llama sumillado. ¿Qué significa sumillar? Sumillar significa, viene de la palabra suma, ¿correcto? Viene de la palabra suma. ¿Qué es la suma? Bueno, voy a sumar, voy a agregar estas ideas, estos conceptos. Lo voy a juntar, ¿correcto? Lo voy a juntar y aquí lo tengo, en el sumillado. ¿Mm? En el sumillado. Aquí está. La psicología tiene un objeto de estudio intrincado, la mente humana, la cual es estudiada a través del comportamiento humano, los procesos mentales, los sentimientos, los valores y las actitudes. ¿Qué es este cuadradito? Este se llama la sumilla. Esto es un sumillado. Yo he tomado las palabras claves, las ideas subrayadas y luego lo he juntado, lo he sumado y lo he parafraseado. O sea, lo he contado con mis propias palabras. Parafraseo, ¿qué cosa es? Contarlo con tus propias palabras. Y finalmente tengo la sumilla. El resumen, también llamado sumilla. Jóvenes, ¿hasta aquí se entendió? ¿Qué es esto?
La sumilla. ¿Qué cosa es la sumilla? Pues es el resumen de un párrafo o de un texto. ¿Se entendió hasta aquí? Hola. Sí, Miss. Perfecto. Vamos al texto de ejemplo. Vamos a tener un texto de ejemplo. Miren ustedes. Vamos a leerlo. Para la mayoría de la gente, la metáfora, esta es la palabra clave, ¿no? Es un recurso, entonces lo subrayo, es un recurso de la imaginación poética y los ademanes poéticos. Una cuestión de lenguaje extraordinario, más que ordinario, es más, la metáfora se contempla características que solo, como un solo rasgo de lenguaje, cosas de palabras más que de pensamiento, cosas de palabras, esto también está importante. Por esta razón, la mayoría de la gente piensa que pueden arreglárselas perfectamente sin metáforas. La gente piensa, ¿no? Esto también es importante, sin metáforas. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que la metáfora, por el contrario, impregna la vida cotidiana, no solamente el lenguaje, sino también el pensamiento y la acción. Nuestro sistema conceptual ordinario, en términos del cual pensamos y actuamos, es fundamentalmente metafórico, es fundamentalmente metafórico. Entonces, ¿qué dice acá? Que nuestro sistema conceptual ordinario, fundamentalmente metafórico. Esto también va subrayado. De este texto, las palabras claves, obviamente, ¿no? Es metáfora, lenguaje, cosa de palabras, aquí es sistema conceptual, ¿no? Ordinario, también metafórico. Entonces, todos estos elementos, ¿qué voy a hacer? Ya, profesora, ya uno, lo leí, dos, eran las palabras clave, tres, subrayamos, cuatro, ahora, ¿qué tengo que hacer? La paráfrasis. La paráfrasis. ¿Qué cosa era la paráfrasis? Leerlo y luego escribirlo con tus propias palabras. La paráfrasis, porque si lo copio es copia y eso es un plagio. Paráfrasis, ¿no? Entonces ahora me toca la paráfrasis. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Toca la paráfrasis y hacer la sumilla. Seguimos y entonces, ¿cuál sería el mejor resumen? El mejor resumen sería la letra A. ¿Por qué? Mira, porque aquí está, hemos tomado la metáfora no es solo un recurso de ámbito literario lingüístico, como la mayoría de la gente cree, sino también parte de nuestro sistema conceptual, por lo que pensamos, actuamos, terminamos en términos metafóricos. Aquí, por qué no la ve, profesora? La metáfora, además de su importancia en el ámbito literario, es muy importante en nuestros pensamientos y acciones, dice, que se relacionan con el contexto poético y el lenguaje extraordinario observado cotidianamente. No, la última parte no es correcta, pero la A sí sintetiza lo que hemos visto. Integra palabras que están en el texto, ¿no? La clave es la A. Ahora nos toca a nosotros proponer la tarea, las evaluaciones de ahora. Entonces, presten un poquito atención. Vamos al PPT de nuestra clase. Porque el día de hoy está fundamentado en justamente aprender a desarrollar un resumen, un resumen. ¿Ya? Entonces, estamos abriendo ahorita el archivo. Denme un minutito, ahí está. Un minutito, por favor. Un momentito, por favor.
demorando un poquito, está pesado el archivo. Vamos a seguir. Ya está. Bien. ¿Se puede ver, por favor, la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Sí, profesora. Perfecto. Entonces tenemos la pantalla que es un borde verde, ¿correcto? Donde dice habilidad verbal, semana 3A, jerarquía textual 2, la mejor síntesis o el mejor resumen, donde van a tener que leer la primera parte, que es esta, realizar el subrayado de las ideas principales sobre la base de las palabras clave. Entonces aquí tenemos las palabras clave que están en negritas y el subrayado, ¿no? Que están observándolo. ¿Y qué van a hacer aquí? Estamos viendo la técnica, ¿no? Primero es subrayar las palabras clave, perdón, resaltar las palabras clave, el subrayado, el sumillado y finalmente tenemos el resumen, ¿no? El resumen. Ahora les toca la tarea. La tarea consiste en leer el texto A, tenemos el texto A, el texto B y el texto de comprensión de lectura. ¿Correcto? Hasta ahí nada más, porque luego ya viene otra cosa. Entonces tenemos el texto A. Aquí está. El texto A, perdón, este es el texto B. Ya está. A y el B. Vamos a trabajar el texto A y el B. Para eso les voy a dar el texto A, B y un poquitín más, porque estos son textos muy cortos, no es mucho. A, B y comprensión lectora. ¿Ya? A, B y comprensión lectora. 20 minutos. Sí, podría ser, Damaris. Podría ser texto A, perdón, A, B y comprensión lectora, comprensión, ahorita les digo, la comprensión lectora. ¿Ya? Entonces vamos a tener 20 minutos a partir de ahora, que son ya 10 y 30, ¿no? 10 y 30, 30, 50, ¿no? 10 y 50, retornamos. Ahora, la pregunta es, profesora, ¿en el examen pedirán escribir resúmenes? No, tú no vas a escribir el resumen. Lo que sí te van a pedir es, marque la clave, ¿no? ¿Cuál de todos es el mejor resumen? Eso sí te van a pedir, pero que te pidan ahorita que tú redactes el resumen y que el profesor venga y te va a tener que calificar los miles de resúmenes que van a hacer, no, lo dudo. No, no te van a pedir que tú redactes con tu propia letra el resumen, pero sí te van a pedir cuál es el resumen en las claves, ¿no? A, B, C. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, profesora, gracias. Listo, vale. Entonces vamos a iniciar de una vez, por favor, les pido, son las 10 y 29, bueno, casi 10 y 30. En 20 minutos retornamos y quiero que revisen esta parte, texto A, texto B y comprensión lectora. Adelante.
Iniciamos, jóvenes. Vamos a iniciar. A ver, presten atención, mis estimados. ¿Se escucha? Hola. Sí se escucha, maestra. Vamos a iniciar. Yo creo que ya es tiempo suficiente. Vamos al texto A, ¿ok? A ver. Vamos a ver al texto A. Vale. A ver, cualquier explicación del comienzo de la Guerra Fría debe tener como punto de partida la Segunda Guerra Mundial. En todos los aspectos del conflicto más destructivo de la historia de la humanidad, causante de un nivel de muerte, devastación, miseria y desorden sin precedentes. Entonces, lo primero que hacemos es resaltar palabras clave, ¿no? A ver, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, conflicto más destructivo de la historia, humanidad y desorden sin precedentes, ¿vale? Siguiente, la conflagración de 1939 a 45 fue tan dolorosa, tan total, tan profunda que provocó un vuelco total del mundo. Observa el historiador Thomas G. Patterson. No solo de un mundo de trabajadores, campesinos, comerciantes, financieros, intelectuales prósperos y productivos, no solo de un mundo seguro de familias y comunidades unidas, no solo de un mundo de guardias, de asaltos nazis y kamikazes. ¿Qué cosa eran kamikazes? ¿Saben qué es lo que es kamikazes? Eran pilotos japoneses que estaban preparados para solamente pilotar por una vez su avión y luego explotar con sus aviones ellos mismos como si fueran bombas, kamikaze se le llamaba, impactar y destruirse, ¿no? Con sus mismos aviones. Eso se llama kamikaze, pilotos suicidas japoneses. Esos son kamikazes. Sino de todo eso y más. Al alterar también el mundo de la política estable, la sabiduría heredada, las tradiciones, las instituciones, las alianzas, las lealtades, el comercio y las clases sociales. Creo las condiciones que hicieron posible, si no inevitable, un gran enfrentamiento de poderes. Texto A. Vamos al texto. Entonces dice acá, ¿cuál es el tema central del texto? Efectivamente, la palabra clave más importante sería las consecuencias de la guerra mundial que originaron la Guerra Fría. El autor señala que las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial no deben soslayarse en la explicación del origen de la Guerra Fría. 1D. Vamos, dado. 2. ¿Cuál es la idea principal del texto? Jóvenes, alternativas. 2. ¿Cuál sería la alternativa, mis queridos? ¿La B? Muy bien, vamos a ver. Excelente. La Segunda Guerra Mundial originó consecuencias, dice acá, ¿no? Consecuencias negativas que permitieron el inicio de la Guerra Fría. En efecto, las consecuencias negativas de la Segunda fueron la base fría, ¿no? La base de la Guerra Fría. 2B de besito, ¿no? Barco. ¿Cuál es el mejor resumen? ¿Cuál redacta el mejor resumen del texto A? ¿Cuál sería el mejor resumen? Pues el mejor resumen sería, ¿no? Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que explican, ¿no? Que explican el inicio, ¿no? De la Guerra Fría en el contexto mundial, ¿no? Entonces esa sería, utilizando el tema, ¿no? Y la idea, podemos redactar, ¿no? El resumen, ¿no? Que sería lo siguiente, ¿no? Las consecuencias, eso sería posible, porque, ojo, cada uno va a resumir como mejor desea, ¿no? Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, como el nivel, un alto nivel de destrucción, del el gran porcentaje de muerte y la gran desestabilidad, originaron las condiciones para el inicio de la Guerra Fría. Esta sería un posible, ¿vale? Posible respuesta. 3. Ahí lo tienen. Vamos a la siguiente. Texto B. La fonología cognitiva. Bueno, este es un temita un poquito más complejo, lingüístico, de cariz lingüístico, con un enfoque mucho más humanístico, ¿no? Bien, prestemos atención y dice acá. La fonología cognitiva, vamos a resaltar,
las palabras clave primero. La fonología cognitiva se diferencia de la estructuralista en el sentido de que admite la necesidad de que las categorías fonológicas deben tener realidad psicológica, ¿no? Categorías fonológicas, realidad psicológica. Esta última debe entenderse no en el sentido de que el análisis lingüístico y sus estadios correspondan exactamente a la representación mental de lo descrito, sino en el sentido que el análisis lingüístico sugiera los mecanismos y el conocimiento que usan los hablantes para llegar a una determinada producción. La fonología cognitiva se diferencia también de la generativa clásica. Entonces, primero, la primera diferencia la estructuralista, la segunda, la generativa clásica, y de sus posteriores derivaciones, que atribuyen también, dice acá, realidad psicolingüística a las categorías fonológicas, en que considera a estas motivadas por factores físicos, recursos cognitivos generales y no modulares, así como por el uso lingüístico y por el entorno sociocultural desdeñados por la fonología clásica. Siendo esto así, las aportaciones de lingüistas y fonólogos cognitivos se denominen a sí mismo, ¿correcto?, de dicha forma o no. Comparten más o menos explícitamente y en mayor o menor grado las siguientes características. A. Uso de un sistema de categorización no aristotélica o clásica. B. Atención a la base fonética de las categorías fonológicas. C. Atención al componente socio y de realización concreta. D. Atención al estudio empírico del lenguaje. Dichos rasgos, que se contraponen a las tendencias mayoritarias de la fonología clásicas escritas, son los que componen la fonología cognitiva. Muy bien. Mis niños, tenemos esto. Vamos. ¿Cuál es el tema central? Vamos, chicos. ¿Cuál es el tema central? ¿Cuál es el tema central, mis niños? Vamos, vamos. La B. Barco obeso, muy bien, excelente. El contraste, ¿no?, entre la fonología cognitiva, ¿no?, y los modelos fonológicos anteriores. El texto expone las diferencias entre la fonología cognitiva y los modelos anteriores, como eran, ¿no?, la fonología estructuralista y la fonología generativa. Muy bien, clave B. Siguiente. 2. ¿Cuál es la idea principal del texto? Vamos, chicos. ¿Cuál sería la idea principal del texto? Vamos, vamos, vamos. La D. Vamos a verlo. Pirin, pin, pin. Tan. Muy bien. La fonología cognitiva, dedito, ¿no? Dedito. La fonología cognitiva, en oposición a la fonología estructural y generativa, es lo que dice el tema, defiende una realidad psicológica para las categorías fonológicas. Efectivamente, el texto habla acerca de la fonología cognitiva y esta admite, dice, una realidad psicológica para las categorías fonológicas, una realidad que los estructuralistas no toman en cuenta y que los generativistas conciben como psicolingüística. 2D, muy bien. ¿Cuál sería el mejor resumen? Pues el mejor resumen, tomando el tema y la idea principal, tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces tenemos aquí, ¿no? Tenemos aquí la fonología cognitiva, dice acá, en oposición a la fonología estructural y generativa, defiende una realidad psicolingüística para las categorías fonológicas, las cuales están motivadas por factores físicos, recursos cognitivos generales, el uso lingüístico y el entorno sociocultural. Entonces, esa sería la clave. ¿Está claro, chicos? Hola, hola, Sí, hola. profe. Sí, sí. Vale, vale, vale. Genial. Vamos a comprensión lectora. Texto. La mayoría de nosotros, dice acá, sabemos, ¿no? La mayoría de nosotros sabemos, perdón, ajá, ya listo. Dice, la mayoría de nosotros sabemos que para mantenerse en forma hay que hacer ejercicio.
Entonces, vamos a resaltar las palabras clave, mantenerse en forma, hacer ejercicio, pero quizá no nos demos cuenta de que para pensar con claridad también hace falta esfuerzo, ¿no? Y práctica. Pensar con claridad, esfuerzo, práctica. Continuamente vemos ejemplos de pensamiento, índole y a veces la pereza mental se justifica orgullosamente afirmando tener una mente abierta, ¿no? Como han observado muchos científicos, es bueno tener una mente abierta, pero no hasta el extremo. Miren, es bueno, dice, pero no hasta el extremo que se nos caiga el cerebro, ¿no? Una expresión. Así, el pensamiento crítico, miren, estamos hablando de el pensamiento crítico, resulta crucial para ejercitarnos en discriminar entre la psicología científica y la pseudociencia. Esta es la palabra clave. PIN, esta es la palabra clave, pensamiento crítico. Dice, el pensamiento crítico es la disposición y habilidad para evaluar las afirmaciones y suposiciones y llegar a un juicio objetivo sobre la base de razones. Pasa, mamita, pasa, no te preocupes. Sí, no te preocupes, no hay problema. No, corazón, boca a boca, no te preocupes. Base de razones y datos bien fundamentados, y no sobre la base de emociones o datos anecdóticos. Los pensadores críticos detectan las lagunas existentes en las argumentaciones y rechazan las afirmaciones sin apoyo. Pero el pensamiento crítico dice, no es solo negativo, sino que también incluye la creatividad y la habilidad para encontrar explicaciones alternativas a los acontecimientos, buscar las implicaciones de los resultados de la investigación y aplicar conocimientos nuevos a los problemas personales y sociales. Una mala interpretación muy extendida sobre lo que significa tener una mente abierta es pensar que todas las opiniones tienen el mismo valor, mira, y que cada cual puede tener sus creencias, ya que todas son igualmente válidas, todas son igualmente válidas. O sea, todas las creencias, correcto, son válidas, ¿sí? Esto es cierto en el caso de las preferencias personales y por eso, si le gusta más el aspecto del Ford Taurus que el de Honda Accord, nadie puede llevarle la contraria. Pero si afirma, dice, que el Ford es el mejor coche que el Honda, ya no simplemente exponiendo una opinión. En este caso, tendrá que apoyar su creencia en los datos sobre fiabilidad, consumo o seguridad de los coches. Y si afirma que los Ford son los mejores automóviles del mundo y los Honda no existen, porque no son más que una conspiración del gobierno japonés, perderá su derecho a que su opinión sea tomada en serio. Cuando su opinión ignora la realidad, no es igual que cualquier otra, pues se soslaya, o sea, eso quiere decir se deja de lado el pensamiento crítico. Muy bien. ¿Cuál es el tema central de este texto, mis queridos alumnos? El tema central del texto es, jóvenes, claveles. A ver, la determinación, ¿no? La determinación, ¿estamos hablando de qué? ¿Cuál es el tema? Pensamiento crítico en la formulación de opiniones objetivas. El autor menciona, dice que si queremos pensar con claridad u opinar de forma objetiva, tenemos que desarrollar un pensamiento crítico. 1C. 2. Determina el mejor resumen. ¿Cuál es el mejor resumen, jóvenes, para ustedes? ¿Cuál es el mejor resumen, según ustedes? La A. Vamos a verlo. Muy bien. El mejor resumen es el pensamiento crítico, es en constante en una mente abierta, que fundamenta juicios relativos. Es importante dado que nos permite elaborar opiniones objetivas. Ahí está. Esta es la palabra que se repite, opiniones objetivas sobre la base de razones y datos corroborados. Clave A. Según el texto, solamente el pensamiento crítico a partir de estas razones o datos corroborados nos permite opiniones de tipo objetivas. 2A de astuto. 3. La palabra indolente connota, dice acá, dedito, ¿no? Espérense un ratito, mis niños. Dedo, dice. La palabra indolente connota de aberrante, ¿no? La palabra
la palabra refiere a un pensamiento elaborado sin el mínimo análisis. Esto es un pensamiento aberrante. 3D de dedito. 3D de dedito. Muy bien, aberrante. Vamos a la 4. Según deduce del texto que una persona con mente abierta, jóvenes claves, una persona con mente abierta, La C. muy bien, la C. Afirmaría que la lectura de las cartas tiene el mismo valor que la teoría de la relatividad. ¿Por qué mente abierta? Porque dice que todas las opiniones, yo lo dije, ¿no? Son válidas. Todas las opiniones tienen el mismo valor. Entonces dice, las personas de mente abierta, entre comillas, todas las opiniones tienen el mismo valor y todas son válidas. O sea que si tú te vas a una persona que ¿cómo se dice, no? Te tire las cartas, ¿no? Te tire las cartas, acá está la lectura de cartas, o que desarrolle una teoría de la realidad, da igual porque es igual, ¿no? Para el autor sería válido, ¿no? Válido. No correcto o incorrecto, sino válido, porque hay una mente abierta. 4, C de casa. 5, si un alumno dijera que le gusta más el curso de religión que el curso de matemática, ¿qué pasaría? Mira, que el curso de religión es un curso bastante considerado no tan objetivo, ¿no? Bastante subjetivo, porque crees en Dios, porque tiene que ver con la fe, ¿no? Del recurso de matemática es objetivo completamente, porque ahí hay fórmulas y se comprueban. Claves, La B. a ver, vamos a ver. Efectivamente, su opinión sería, ¿qué decimos? Válida, ¿no? Su opinión igual sería válida porque se trata de una preferencia personal. El curso de religión es de una preferencia personal. B, 5B de beso. Vamos a la semana 3B. Vamos a leer los textos 1, 2. El texto 1 y 2 son textos dialécticos. El texto 2 es un texto dialéctico. Y el texto 1 y 2 nada más, yo creo, por ahora. No quiero atiborrarlos de responsabilidad lectora. Aquí ahora tenemos el receso. Déjeme ver la hora, no se vaya a ir. Ya, tenemos, son 6:55 me parece, ¿no? Para recordarme el receso. Ya, entonces vamos a la sección B. Vamos a leer el texto 1 y 2 nada más. Y tenemos las 11:15. Entonces, 11:15 son 10 minutos por texto máximo. 35. ¿Listo? Empezamos a leer. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, profesor, por el momento sí. Ya. Si ustedes tienen alguna consulta o duda, o de repente estoy yendo muy rápido o muy lento, depende de ustedes, su percepción, me avisa. Profesora, ¿puede explicar esto, no? Entonces, yo me voy a hacer un alto, un stop, para poder hacer un feedback de la información. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Sí, profesora. Vale, a trabajar.
Mis queridos alumnos, vamos a retomar la clase. Retornamos, por favor. ¿Estamos listos? Jóvenes, ¿estamos ahí? Sí, maestra. Muy bien, muchísimas gracias por la respuesta. Vamos a continuar. A ver, vamos a ver. Sección B, vamos a ver el texto 1. Dice, la epilepsia ha sido categorizada como un trastorno del cerebro, por una predisposición persistente a generar crisis convulsivas. Entonces, vamos a resaltar la palabra clave, que es epilepsia. Un momentito. Están que escriben ahí porque ya está. La epilepsia ha sido catalogada como un trastorno del cerebro, ¿no? Trastorno del cerebro, causado por una predisposición persistente a generar crisis convulsivas. La definición también señala que la epilepsia presenta por lo menos un ataque, ¿no? En su desarrollo. Una crisis o ataque epiléptico se entiende como una ocurrencia transitoria de señales y o síntomas debido a una actividad neuronal anormal excesiva o sincrónica en el cerebro. Además, la explicación, dice acá, reconoce que un diagnóstico de epilepsia implica la existencia de una anormalidad epileptogénica constante que está presente independientemente de que ocurran o no las convulsiones. Debido a que con frecuencia, dice, es difícil identificar, ¿no? Es difícil identificar definitivamente una predisposición persistente a generar crisis convulsivas. Una definición funcional común de epilepsia es la ocurrencia de dos o más, ¿no? De dos o más crisis no provocadas en un intervalo de más de 24 horas entre ellas. Las convulsiones febriles en lactantes y niños pequeños y las convulsiones por abstinencia en alcohólicos son ejemplos comunes de crisis provocadas que no justifican, dice acá, una definición o un caso de epilepsia. Para poder, dice acá, descartar un cuadro de epilepsia, según la categorización dada, se debe analizar minuciosamente si las crisis convulsivas son provocadas, esto es, si hay una causa, determinantes que provocan las crisis. Bien, vamos a continuar. Texto número 1. Y acá dice, ¿qué es epilepsia? En este texto, ustedes observen que tenemos aquí el artículo, que es un texto mixto, porque estamos viendo aquí los elementos más resaltantes que tiene que hablar con la epilepsia y la definición de esta, y también crisis, número 1, crisis aislada no epiléptica, 2, crisis separadas 24 horas, sí, 24 horas a 24 horas, ¿no? No es epilepsia si es una crisis aislada. Si es epilepsia, si hay una crisis recurrente, ¿no? 24 horas. Miren a ustedes aquí el concepto y además la ampliación del concepto, ¿no? Las características podrían ser. ¿Cuál es el tema central del texto? Si unificamos el texto más la imagen, vamos a hablar acerca de la definición, ¿no? De epilepsia. Causas no, porque también están las causas, pero más que todo es la definición de la misma. Efectos no, crisis no. Entonces, la definición. El texto se centra en delimitar, ¿no? La noción de epilepsia, qué es y cuándo podemos hablar de un cuadro epiléptico. Esto es, no confundirla con un caso de crisis provocada. Número 2. La palabra contextual en el verbo reconocer es igual a precisar, ¿no? El verbo reconocer señala la forma precisa de diagnosticar la epilepsia. 3. Se puede inferir de la imagen que, a ver, jóvenes, ¿qué inferimos de la imagen? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice?
jóvenes? La D. Vamos a verlo. Muy bien, para diagnosticar la epilepsia se necesita el tipo de crisis presentado, ¿no? En la imagen se infiere que para determinar si una persona presenta un cuadro epiléptico se debe analizar el tipo de crisis, ¿no? Si es una crisis aislada, no tiene. Si es una crisis ocurrente, o sea, más de una vez en 24 horas, según la imagen, dice que sí, es epilepsia. 3D. Vamos a la 4. ¿Cuál es la clave? B. Vamos a ver. B, muy bien, las crisis aisladas son las que tienen una causa determinante, ¿no? Entonces, en el texto se explica que las crisis provocadas no son partes de la epilepsia y en la imagen se señala que las crisis aisladas no son parte de un cuadro epiléptico. En efecto, se puede concluir que las crisis aisladas son las que tienen una causa determinante. 4, B de beso. 5, clave, si un niño tuviera convulsiones seguidas, ¿ah? Sin que haya una condición febril. Febril quiere decir, no hay fiebre y tiene un cuadro de epilepsia seguido. Díganme, ¿cómo sería? ¿Cómo sería, mis niños? ¿Clave? La A. B, Miss. A posiblemente no inquietaría, pues sería una crisis aislada. No, pues si es recurrente no es aislado. Probablemente tal vez el niño podría tener un cuadro epiléptico. Efectivamente, la B. Probablemente tal vez el niño ya con una convulsión seguida, ¿no? Tendría un cuadro epiléptico, ¿no? Epiléptico. Muy bien, excelente. 5B, muy bien. Vamos al texto. Hasta aquí, ¿alguna pregunta que no ha quedado clara? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Está sencillo ese texto, ¿no? Todo claro. Todo claro, genial. Muchas gracias, mis queridos alumnos. Ustedes son brillantes, por eso que me gusta trabajar con la Presa San Marcos, porque en la Presa San Marcos, la verdad que los chicos son rápidos, no están dando vueltas, no son lentejas, o sea, son rápidos ustedes, ya están muy entrenados, ¿no? Texto 2A. Vamos a ver el texto 2A. Quiero ver la hora, no se me va a pasar la hora. Vale, faltan 10 minutos. Texto 2A. La gran mayoría de quienes deciden obtener legalmente un permiso de porte y o licencia de armas, este es dialéctico, ¿ah? El tema es la tenencia de armas de fuego. Lo hacen bajo la premisa de que esta medida servirá como protección ante la posibilidad de ser objeto de un crimen. Están equivocados, dice. Si recientemente has pensado tener un arma, te recomiendo que primero lo pienses en lo siguiente. Muertes accidentales. Entonces, esta persona, el tema es tenencia de armas. No está de acuerdo con la tenencia de armas, porque mira todo lo que te dice. Dice, si recientemente te recomiendo que primero lo pienses. O sea, no está de acuerdo, no le gusta. Muertes accidentales, ¿no? O incidentes de miembros en la familia. Algunos estudios han encontrado que es 12 veces mayor el caso, ¿no? En estas muertes. 2, quien posee un arma de fuego es legalmente responsable de su uso. En la mayoría de las legislaciones, el propietario de un arma de fuego tiene serias responsabilidades por su uso, ya sea consentido o no. Si se te pierde tu arma o te la roban y luego dicha arma es usada para cometer un crimen, puedes pasar por momentos amargos. Violencia doméstica, ¿no? Entonces dice, en los hogares en donde hay armas de fuego, las mujeres víctimas de violencia doméstica tienen 7 veces más probabilidades de que el abuso, mira, palabra resaltada, termine en homicidio, o sea, ¿qué cosa? Feminicidio, ¿no? En comparación con otros hogares. 7, depresión, alcoholismo y medicamentos, dice, son algunas situaciones de transición, transitorias de depresión, uso de medicamentos controlados o alcoholismo, se ven seriamente agravados cuando la persona tiene acceso a un arma de fuego en su vivienda. Situaciones de suicidio en este contexto podrían ser más comunes. Y 5, entrenamiento y eficacia. La mayoría de las personas es capaz de disparar un arma. Pero una cosa es disparar y otra cosa es usarla, ¿no? Y otra usarla eficazmente.
El aprendizaje para manipular con destreza un arma requiere meses de entrenamiento. Sin ese entrenamiento, el arma pasa a ser un problema más que una solución. Muy bien, no está de acuerdo, ¿no? Porque está presentando argumentos para realmente no está de acuerdo. Texto 2b. Lo primero que debemos de hacer, dice, notar, es cuál es la naturaleza del arma, que es doble, dice, ¿no? Entonces, mira, ¿cuál es la naturaleza? Que es doble, dice. La naturaleza es doble. Desde luego es ofensiva, dice, ¿no? Ya que es el propósito inmediato para el que son creadas. Su propio diseño les hace medios adecuados para hacer daño a un tercero de las formas más diversas y en distintos alcances, según el arma que se trate. Pero una de las características de los individuos es que son capaces de descubrir nuevos usos en los medios con los que cuentan. Y muy pronto se descubrió que su propio carácter ofensivo le confiere otro defensivo, del que es inseparable. Entonces, ¿qué dice acá? O sea, si bien es ofensivo, pero también tiene un carácter ofensivo, ¿no? Y un carácter defensivo. Contiene otro defensivo del que es inseparable. La simple amenaza del uso de un arma o el hecho de dar a conocer que se posee son medios perfectamente adecuados para defenderse, ya que los posibles invasores se dan cuenta del peligro en que pueden incurrir y finalmente dan el paso de realizar una acción violenta contra quien está armado. Por más, dice, por tanto, las armas tienen un doble carácter, uno ofensivo y el otro defensivo. A ello hay que añadir que lo importante no son los medios, sino el uso que se haga de ellos. La posesión de un arma no predispone a un uso ofensivo de la misma. Además, su uso defensivo no necesita ser llevado hasta sus últimas consecuencias. Un estudio afirma que en los Estados Unidos se hacen cerca de 3 millones de usos defensivos de las armas de fuego, sin necesidad de realizar un solo disparo. Miren, la otra cara de este razonamiento es la comprobación de que hay medios que no están especialmente destinados a un uso armamentístico o dañino, sin embargo, se les confiere este fin. El gas no es esencialmente malo, pero su uso resultó letal en manos del gobierno nacional socialista en Alemania. En España, las muertes de mujeres a manos de sus esposos o compañeros se realizan por todo tipo de utensilios que podemos encontrar en cualquier hogar. Por tanto, su uso sería siempre injusto, independientemente de la voluntad de quien lo ejerza. Las armas de uso indiscriminado son las propias de los individuos y de la destrucción masiva de los estados. Muy bien, jóvenes. Entonces, en la A no está de acuerdo con las armas porque son peligrosas para él. En la B está de acuerdo con el uso de ellas porque tienen, aparte que sabe reconocer que son peligrosas, pero tienen una característica que son también defensivas, ¿no? Defensivas. Bien, entonces, ahí está. Dice, doble carácter, ¿no? Valor ofensivo y defensivo. Bien, vamos a ver el texto. 1. ¿Cuál es la clave, jóvenes? Vamos, digan la clave. ¿Cuál sería la clave? Para ustedes. La D. Vamos a ver la C. Dice, la justificación del uso de arma, ambos textos tensionan, ¿no? O sea, no se ponen de acuerdo. En la prohibición del uso de armas, en la pertinencia del uso de armas, en la pertinencia de los usos de armas disuasivas, armas de fuego, la justificación del uso de armas de fuego. Pues en el caso es la A. ¿Por qué? Si es que se justifica o no tener un arma. Es la justificación del uso de armas de fuego, ¿correcto? La justificación. Ambos textos tensionan primordialmente, dice acá, ¿no? Primordialmente, ¿en qué tensionan? En sencillamente en que el impacto, ¿no? Que el arma de fuego va a ejercer sobre la población. Mientras que en la 1A, el número de serie, dice, enumera una serie de riesgos que podría ocasionar un problema de tener armas. En la B, valida el derecho ciudadano su uso como defensa personal, sin ser necesario una consecuencia dolosa, ¿no? O llegar al crimen. Muy bien, hasta ahí sería la clave A. 2. ¿Cuál sería la palabra abuso en el texto A? Chicos, vamos, sin miedo al éxito, díganme. ¿Sí? Vamos a verlo.
Ping. Temeridad. Muy Ah. bien, muy bien. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Acá, aunque, ¿no? Está como alterado, ¿no? A ver, en el texto, el término abuso, ¿no? Implica el uso imprudente e indiscriminado de las armas de fuego. Entonces, sería la imprudencia, ¿no? La imprudencia, a ver, ¿dónde vamos a ver? Aquí, ¿no? Dice, miren ustedes, dice, de violencia doméstica tiene 7 veces más de que el abuso, ¿no? Termine en homicidio. Entonces, cuando hablamos de abuso termina en homicidio, nos referimos a una imprudencia, ¿no? De que temeridad quiere decir valentía, pero no es valentía, sino es una imprudencia. Utilizar un arma de fuego cuando uno está molesto, cuando está peleándose con su esposa o con una mujer, con su cónyuge, donde las expresiones sentimentales pueden jugarnos un problema, ¿no? Una irracionalidad. Clave 3. Número 3, clave. Vamos, chicos. Hola. La D. Vamos a verlo. Ti, 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 ti. Bueno, el autor destaca que su uso defensivo no necesita ser llevado hasta sus últimas consecuencias, es decir, a la muerte del atacante. En el 1b dice, ¿no? Aquí estamos. Dice, tiene por finalidad el aniquilamiento de la... No, el texto B no dice, mátalo, mátalo, ¿no? Y las voces de mi mente me dicen, mátalo. No, nada. Solamente, no, no dice que tenemos que matarlo. Sencillamente que es un uso defensivo. No necesita ser llevado hasta las últimas consecuencias. 1, 3B, 3B. 4, ¿cuál sería la clave? La C. Vale, muy bien, excelente. Excelente, excelente. A ver, vamos a ver. Sí, muy bien. Están condicionadas por una serie de variables, ¿no? En la 1A, las variables que presentan las desventajas de usar un arma, están condicionadas, ¿no? El autor pone en consideración del lector una serie de factores, ¿no? Que incrementan el riesgo de portar armas. 4C. 5, clave. 5. La D. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, efectivamente, aquí, ¿por qué la C? Pues les comento, dice acá, si llegara a alcanzar un uso, dice, técnicamente adecuado de las armas, posiblemente más personas podrían protegerse de la violencia social, ¿no? Entonces, de superarse la impericia técnica en el uso de armas, o sea, de fuego, o sea, ¿qué significa impericia? Impericia quiere decir que no seas experto. Pericia, ¿correcto? La pericia de una persona, la pericia significa ser experto, experiencia, experto, experto, que sabes mucho sobre ello, que te especialistas. Pero cuando decimos de superarse la que es una negación, pericia, que no seas experto, o sea que si la gente supiera manejar realmente las armas, ¿correcto? Si se supera, o sea, si se llega a manejar bien las armas, quedaría por solucionar los factores de tipo conductual, como la depresión o sociales, como la violencia doméstica, ¿no? Entonces la clave sería la letra C de casa. Ahí está. Miss, disculpe, pero ese solucionario no corresponde a la clave B. Ay, sí, ¿qué está pasando aquí? Claro, sociales, factores sociales y conductuales. Aquí está. Ya lo había visto, pero digo, por eso que no lo veía bien. Sí, tienes razón. Quedarían por resolver factores sociales y conductuales. Aquí la clave es la letra B, como dice su compañera. No la C. Desde la anterior clave están ahí. Bueno, sí, efectivamente. Quedarían resolver problemas sociales y conductuales, porque a pesar de que nosotros, si supiéramos manejar las armas, aún tendríamos que superar los problemas de conducta
y los problemas, ¿no?, de depresión o sociales. Una persona cualquiera no puede manejar armas. Tiene que pasar por una revisión psiquiátrica y psicológica, un examen, y después de eso también la pericia, ¿no?, de manejar armas. ¿Ok? 5B. La C no está aquí bien. No está bien, pero bueno, en fin. 5, B de beso, por favor. ¿Ah? Tengan mucho cuidado, aquí es B de beso. Seguimos. Bien, vamos a leer el texto 3. Creo que ya nos dio el tiempo. Bien, son las 11:58, me he pasado 2 minutitos, pero vamos a trabajar, perdón, vamos al receso, ¿ya? 11:55, 12:10, retornamos. Vamos al receso, chicos. Vamos al receso.